Una niñita insistía al millonario, los frenos no funcionarán. Él salta del auto y lo que pasa. Papá, ya llegué de la escuela, gritó Emilia desde la entrada, dejando caer su mochila en el suelo de mármol. Martín Gálvez ni siquiera levantó la vista de su laptop. Sentado en su escritorio de cristal, revisaba por enésima vez los datos técnicos del Quetzal, el auto que cambiaría todo para Gálvez Motors. Hola, murmuró sin mirarla. Emilia se acercó despacio, sus tenis haciendo eco en la casa vacía. A los 8 años ya había aprendido que su papá vivía en otro mundo, uno lleno de números y reuniones importantes. ¿Vamos a cenar juntos hoy?, preguntó con esperanza. Tengo una junta. Come con Rosa. Pero me dijiste que Emilia. No, ahora estoy ocupado. La niña se quedó parada y viendo cómo su papá seguía tecleando. Era un hombre alto, siempre vestido de traje, siempre serio. Desde que murió mamá parecía un robot programado solo para trabajar. Al menos me puedes contar del auto nuevo, insistió. En la escuela todos hablan de él. Martín suspiró y finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, rodeados de ojeras que no se quitaban ni durmiendo. Es complicado, Emilia. No entenderías. Sí, entiendo. Mamá me explicaba cosas difíciles y yo las entendía. El nombre de su esposa muerta cayó como una piedra en el silencio. Martín cerró los ojos un segundo como si le doliera físicamente. Tu mamá ya no está, dijo cortante. Y yo tengo que sacar adelante esta empresa solo, pero yo estoy aquí. Vete a hacer tu tarea. Emilia sintió el nudo familiar en la garganta. No lloraría. Ya había aprendido que llorar no servía de nada. Está bien, susurró y se dio la vuelta. Emilia la llamó cuando ya llegaba a las escaleras. Sí, mañana es el día del test. Si todo sale bien, tal vez podamos, no sé, hacer algo juntos el fin de semana. Era la misma promesa de siempre, la misma mentira dulce que le daba cada vez que se sentía culpable. Claro, papá, como siempre, subió las escaleras arrastrando los pies. Su cuarto era el único lugar de la casa que se sentía vivo, lleno de colores, dibujos en las paredes y fotos de cuando mamá estaba viva y sonreían juntos. Se tiró en la cama y miró el techo. Afuera se escuchaba el ruido de un auto llegando. Romina había vuelto. Emilia la había conocido hace 3 meses. Papá dijo que era una amiga especial, pero ella sabía que era su novia. Romina era bonita, siempre sonreía y trataba de ser simpática, pero algo en ella no le gustaba. Era como si actuara todo el tiempo. Martín, ya llegué, gritó Romina desde abajo. Aquí estoy, respondió papá, y por primera vez en todo el día su voz sonó diferente. Contento. Emilia se asomó por la ventana de su cuarto. Romina sacaba bolsas de un auto rojo. Llevaba un vestido ajustado y tacones altos como siempre. Parecía salida de una revista. Bajó las escaleras en silencio para espiar. Sus papás no se habían dado cuenta de que podía escuchar todo desde la cocina. ¿Cómo te fue con los últimos preparativos?, preguntó Romina, abrazando a Martín por la espalda. Bien, todo está listo para mañana. Los inversionistas van a volverse locos cuando vean lo que puede hacer el Quetzal. ¿Y estás seguro de que vas a ser tú quien lo maneje? Por supuesto, nadie conoce ese auto como yo. Además, necesito demostrar que confío completamente en la tecnología. Romina se separó de él y Emilia vio algo raro en su cara, como si estuviera preocupada, pero tratando de ocultarlo. ¿No sería mejor que lo manejara alguien más? Un piloto profesional, tal vez. Romina, ya hablamos de esto. Es mi empresa, mi auto, mi momento. No voy a dejárselo a nadie más. Tienes razón, dijo ella, pero su sonrisa se veía forzada. Solo me preocupo por ti. Se besaron y Emilia hizo una mueca. Odiaba ver eso. No porque fuera asqueroso, sino porque su papá nunca la miraba a ella con esa ternura. Voy a revisar unas cosas en la laptop, dijo Romina. ¿Te molesta si uso tu escritorio un rato? Para nada. Yo voy a llamar al equipo para confirmar los últimos detalles. Emilia se escondió mejor cuando vio a Romina dirigirse hacia el escritorio. Había algo en la forma como había preguntado, muy casual, como si no le importara, pero sus ojos decían otra cosa. Durante la cena que compartieron los tres en un silencio incómodo, Emilia no pudo dejar de pensar en esa conversación. Romina apenas probó la comida y revisaba su celular cada 5 minutos. ¿Todo bien?, preguntó Martín. Sí, solo trabajo. Ya sabes cómo es. Romina trabajaba en una empresa de publicidad, según había dicho, pero Emilia nunca la había visto trabajar en nada que pareciera publicidad. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Emilia no pudo cerrar los ojos. Algo no estaba bien. Se levantó para ir al baño y vio luz en el escritorio de papá.
Eran las 2 de la mañana. Se asomó por la escalera. Romina estaba ahí frente a la computadora de papá tecleando rápido. A su lado tenía su propio celular y una libreta donde anotaba cosas. El corazón de Emilia empezó a latir más fuerte. ¿Qué estaba haciendo Romina con la computadora de su papá en plena madrugada? Cuando Romina cerró la laptop y se dirigió hacia las escaleras, Emilia corrió de vuelta a su cuarto y se metió bajo las cobijas, fingiendo dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, nadie mencionó nada. Papá estaba nervioso y emocionado por el test del Quetzal. Romina actuaba normal, pero Emilia notó que evitaba mirarla a los ojos. ¿Vienes a verme manejar?, le preguntó Martín a Romina. No puedo, tengo una junta importante, pero estaré pensando en ti. Otra mentira. Emilia lo sintió en el aire. Cuando su papá se fue, Romina empezó a recoger sus cosas apresuradamente. Parecía tener prisa por irse. Me voy, Emilia. Pórtate bien, le dijo. Pero no sonaba como siempre. Emilia solo asintió y la vio salir corriendo hacia su auto. Había algo muy malo pasando y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía que hacer algo para proteger a su papá, aunque él nunca la escuchara. Romina regresó esa tarde con una sonrisa demasiado grande y bolsas de compras en las manos. Emilia, te traje algo, gritó desde la entrada como si nada hubiera pasado. Emilia bajó las escaleras despacio. Romina le extendió una bolsa rosada con un vestido adentro. ¿Te gusta? Pensé que te quedaría perfecto. Gracias, murmuró Emilia, pero no tocó la bolsa. No lo vas a ver después. Romina frunció el ceño por un segundo, pero rápidamente volvió a sonreír. Está bien. ¿Dónde está tu papá? Todavía no llega. El test fue más largo de lo que pensaba. Ah, perfecto. Entonces podemos pasar tiempo juntas, ¿no? Se sentaron en la sala. Romina prendió la televisión y puso una película de princesas, pero Emilia no prestaba atención. Estaba observando a Romina, que cada 5 minutos checaba su celular y miraba hacia la ventana. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Emilia. No, ¿por qué sigues viendo hacia afuera? Romina se rió, pero sonó falso. Solo estoy viendo si llega tu papá. Me emociona saber cómo le fue. ¿Cómo supiste que iba a manejar él? ¿Mismo el auto? La pregunta salió de la nada y Emilia vio cómo Romina se tensó. ¿Qué? Ayer preguntaste si no sería mejor que manejara a alguien más, pero papá nunca te había dicho que él iba a manejar. Romina se quedó callada unos segundos, su sonrisa desapareciendo. Claro que me lo dijo, me cuenta todo. No es cierto. Papá nunca habla de trabajo contigo. Dice que es muy complicado. Emilia, no sé qué estás tratando de decir. Anoche te vi en su computadora. Las palabras cayeron como una bomba. Romina así pasó completamente rígida. ¿Qué? A las 2 de la mañana. Estabas usando su laptop y escribiendo cosas en tu libreta. Romina se levantó del sofá rápidamente. Eso no es cierto. Estás imaginando cosas. No estoy imaginando nada. Taste sex. Emilia, eres una niña. A veces los niños confunden los sueños con la realidad. No fue un sueño. Romina se acercó a ella y por primera vez su cara se veía diferente, más dura, más fría. Escúchame bien. No viste nada porque no pasó nada. Y si le dices tonterías a tu papá, vas a hacer que se enoje mucho contigo. ¿Entiendes? Emilia sintió miedo, pero no se movió. ¿Por qué no quieres que le diga? Porque no hay nada que decir. Solo vas a crear problemas donde no los hay. En ese momento se escuchó el auto de Martín llegando. Romina cambió completamente. Su sonrisa falsa regresó como por arte de magia. Ahí está, dijo con voz alegre. Vamos a saludarlo. Martín entró a la casa con cara de cansancio, pero también de emoción. ¿Cómo te fue?, preguntó Romina corriendo a abrazarlo. Increíble. El Quetzal funcionó perfecto. Todos los inversionistas están locos por invertir más dinero. ¡Qué maravilloso! Sabía que todo saldría bien. Emilia los observaba desde la escalera. Romina actuaba como si nada hubiera pasado, pero cada vez que miraba hacia ella, sus ojos se veían amenazantes. ¿Y tú qué tal, princesa?, le preguntó Martín a Emilia. Bien, mintió Romina. Me trajo un vestido, agregó tratando de sonar normal. ¡Qué bueno! Vamos a cenar para celebrar. Durante la cena, Martín contó todo sobre el test, cómo el auto había respondido perfecto en cada curva, cómo los sistemas de seguridad funcionaron sin fallas, cómo los inversionistas no podían creer la tecnología. Mañana voy a hacer el test final, dijo. Esta vez va a ser con más velocidad, en la pista más difícil. Si sale bien, vamos a hacer el lanzamiento oficial la próxima semana. ¿Vas a volver a manejarlo tú?, preguntó Romina.
y Emilia notó algo raro en su voz. Por supuesto, nadie va a manejar mi auto mejor que yo. Romina asintió, pero Emilia vio cómo apretaba los puños bajo la mesa. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Emilia se quedó despierta esperando. Eran las 12, la 1, la 1:30. A las 2 en punto escuchó pasos en las escaleras. Se asomó con mucho cuidado. Romina otra vez estaba en el escritorio, pero esta vez tenía su propia laptop abierta junto a la de Martín. Estaba transfiriendo archivos de una computadora a la otra. Emilia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que era algo malo, muy malo. Regresó a su cuarto y se metió bajo las cobijas, temblando. ¿Qué podía hacer? Si le decía a su papá, él no le iba a creer. Nunca le creía nada importante y Romina ya la había amenazado. Pero mañana papá iba a manejar el auto otra vez y algo le decía que Romina no quería que todo saliera bien. Se quedó despierta hasta que escuchó a Romina subir las escaleras y cerrar la puerta del cuarto de papá. Entonces tomó una decisión. Al día siguiente, sin importar lo que pasara, iba a descubrir qué estaba haciendo Romina realmente. Y si era algo que podía lastimar a su papá, iba a encontrar la manera de detenerla, aunque fuera solo una niña de 8 años que nadie escuchaba. La mañana siguiente llegó con una prisa extraña. Martín se levantó más temprano que nunca, nervioso, pero emocionado por el test final del Quetzal. Hoy es el día grande, le dijo a Emilia mientras desayunaba rápido. Si todo sale bien, vamos a cambiar la industria automotriz para siempre. Emilia asintió, pero su mente estaba en otra cosa. Había dormido apenas 2 horas pensando en lo que había visto. Romina bajó corriendo las escaleras, ya vestida y con tacones. ¿Ya te vas?, le preguntó Martín. Sí, tengo esa junta súper importante que te conté. No puedo cancelarla. Está bien. Ojalá pudieras venir a verme, pero entiendo. Se besaron rápido y Romina tomó sus llaves. Que todo salga perfecto, gritó desde la puerta. Martín también se fue 5 minutos después, dejando a Emilia sola con Rosa, la empleada. ¿No vas a la escuela hoy?, le preguntó Rosa. Papá dijo que podía faltar para ver el test por televisión, mintió Emilia. Rosa se encogió de hombros y se fue a limpiar la cocina. Emilia se quedó en la sala fingiendo ver la tele. A las 9 de la mañana, el noticiero empezó a hablar del test del Quetzal. Las cámaras mostraban la pista de pruebas llena de gente importante en trajes caros. En 1 hora, el CEO de Galvez Motors, Martín Galvez, manejará personalmente el auto más avanzado que su empresa ha creado, decía el reportero. Emilia apagó la televisión, no podía seguir viendo, tenía que hacer algo. Se dirigió hacia la sala cuando vio algo que la hizo parar en seco. Sobre el sofá estaba la maleta de Romina. Se la había olvidado en la prisa por salirse. Era una maleta pequeña de piel negra con un candado digital. Emilia la miró por un minuto largo. Sabía que no debía tocar las cosas de otros, pero también sabía que Romina estaba escondiendo algo peligroso. Se acercó despacio y tocó el candado. Tenía 4 números. Probó 1234. Nada. Probó. Tampoco. Entonces recordó algo. Ayer cuando Romina checaba su celular en la cena, había visto la fecha en la pantalla por un segundo. Era el día que Romina había llegado a la casa por primera vez. 15 de marzo. Marcó 1503. El candado se abrió con un clic suave. Emilia miró hacia la cocina. Rosa estaba cantando mientras lavaba los platos. Abrió la maleta. Adentro había una tablet, varios cables y una carpeta llena de papeles. Tomó la tablet y la prendió. No tenía contraseña. En la pantalla aparecieron archivos con nombres raros: Quetzal Sistema Frenos, PDF, Código Seguridad, DC, Planos Motor versión 2.0. El corazón de Emilia empezó a latir más fuerte. Estos eran los archivos de la computadora de su papá, los mismos que había visto a Romina copiar en las madrugadas. Abrió uno de los archivos. Era un documento lleno de números y diagramas que no entendía, pero al final había notas escritas a mano en rojo. Modificar línea 247. Sistema de frenos. Cambiar de activación automática a activación manual. Tiempo estimado para falla. 3 minutos después del inicio, Emilia leyó las palabras 3 veces antes de entender lo que significaban. Alguien había cambiado algo en los frenos del auto y su papá iba a manejarlo en menos de 1 hora. Con las manos temblando, tomó su celular y empezó a sacar fotos de todo. Los documentos, las notas en rojo, los archivos de la tablet. No entendía todos los detalles técnicos, pero sabía que era evidencia de algo muy malo. Escuchó pasos en la cocina. Rosa se acercaba. Rápidamente cerró la tablet, la metió en la maleta y cerró el candado.
Corrió hacia las escaleras justo cuando Rosa entraba a la sala. «Todo bien, niña, sí. Solo voy por algo a mi cuarto». En su cuarto, Emilia miró las fotos en su celular. Las imágenes se veían borrosas porque le temblaban las manos, pero se podía leer lo importante. Tenía que avisarle a alguien. ¿Pero a quién? Si le hablaba a papá, él estaría ocupado preparándose para el test. Además, nunca le creía cuando le decía cosas importantes. Entonces recordó a Clara, la vecina de al lado. Clara había trabajado en Galv Motors antes de jubilarse. Era una señora mayor, pero muy inteligente, y siempre había sido amable con Emilia. Tomó su celular y salió corriendo de la casa. «Rosa, voy con la señora Clara un ratito», gritó. «No te tardes». Corrió por el jardín hasta la casa de al lado. Tocó la puerta desesperadamente. Clara abrió con cara de sorpresa. «Emilia, ¿qué pasa, niña?» «Señora Clara, necesito su ayuda. Creo que alguien quiere lastimar a mi papá». Clara la miró seriamente y la hizo pasar. «Scientate y cuéntame todo». Con voz temblorosa, Emilia le contó sobre Romina, sobre las noches en la computadora, sobre la maleta y los archivos. Le mostró las fotos en su celular. Clara se puso los lentes y miró las imágenes con atención. Su cara se puso muy seria. «Dios mío», murmuró. «Esto es sabotaje. Han modificado el sistema de seguridad del auto». «¿Qué significa eso?» «Significa que cuando tu papá maneje el Quetzal, los frenos no van a funcionar cuando los necesite». Emilia sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «Se va a morir». Clara tomó sus manos. «No, si podemos evitarlo». «¿A qué hora es el test?» «En media hora». «Entonces, no hay tiempo que perder». Clara corrió hacia su teléfono mientras Emilia la seguía con el corazón en la garganta. «Julian», gritó Clara al teléfono. «Necesito que vengas ahora mismo. Es una emergencia». «¿Qué pasa, mamá?», se escuchó la voz de su hijo del otro lado. «Tu papá trabajó 20 años en Galvez Motors, tú trabajas en seguridad ahí. Y ahora mismo Martín Galvez está en peligro». «¿Qué?» «Mamá, explíqueme bien». «No hay tiempo. Ven ya». Clara colgó y miró a Emilia. «Julián trabaja en el departamento de seguridad de la empresa de tu papá. Si alguien puede detener esto, es él». 10 minutos después, Julián llegó corriendo. Era un hombre joven con lentes y cara de estar siempre preocupado. «Mamá, ¿qué está pasando?» Clara le explicó todo rápidamente mientras le mostraba las fotos del celular de Emilia. Julián se puso pálido. «Esto es real», murmuró revisando los archivos. «Alguien cambió el código del sistema de frenos. Cuando el auto llegue a cierta velocidad, van a fallar». «¿Puedes llamar a la pista y detener el test?», preguntó Clara. Julián ya estaba marcando en su celular. «Mario, soy Julián Benítez. De seguridad necesito que detengan el test del Quetzal inmediatamente». «¿Cómo que ya empezó? ¿Hace cuánto?» El silencio en la habitación se volvió tenso. 5 minutos, dijo Julián colgando. «Martín ya está en la pista». Emilia sintió que se le iba a parar el corazón. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que fallen los frenos?» Julián revisó otra vez las notas en las fotos. Según esto, entre Tiar y 4 minutos después del inicio. Ya pasaron 5. Esto debería haber pasado ya. Entonces, ¿ya está a salvo?, preguntó Emilia con esperanza. «No lo sé. Tal vez el sabotaje está programado para otra parte del recorrido. O tal vez su celular sonó. Era alguien de la pista». «Julián, aquí Roberto del equipo técnico. Tenemos un problema raro. Los sensores del auto están mandando datos extraños». «¿Qué tipo de datos?» «El sistema de frenos marca que está funcionando normal, pero hay algo en el código que no se ve bien, como si hubiera 2 programas corriendo al mismo tiempo». Julian Moreau a Clara y a Emilia. «Roberto, necesitas que paren el test ahora mismo». «No puedo. Martín ya está en la segunda vuelta. Dice que el auto se siente perfecto. No importa cómo se sienta, hay sabotaje en el sistema». «Sabotaje. Julián, ¿estás seguro de lo que dices?» «Completamente seguro. Tengo las pruebas. Hubo una pausa larga. Martín no va a parar. Dice que todo está funcionando bien y que ya casi termina. Solo le falta la curva final». «La curva final». Emilia recordó haber escuchado a su papá hablar de esa curva. Era la más peligrosa de toda la pista, donde los autos tenían que frenar muy fuerte para no salirse. «Roberto, ¿me puedes conectar por radio con Martín?», preguntó Julián. «Sí, pero está muy concentrado. No sé si vaya a contestar». «Inténtalo». Julián puso el teléfono en altavoz. Se escuchaba ruido de fondo como viento y motores. «Martín, aquí Julián Benítez del equipo de seguridad».
¿Me copias? Nada, Martín, es urgente. Necesito que me contestes. Silencio. Clara miró a Emilia. Niña, él no nos conoce a nosotros, pero a ti sí. Tal vez si escucha tu voz. ¿Yo? Preguntó Emilia asustada. Tú lo descubriste, tú puedes salvarlo. Julián le extendió el teléfono. Solo di su nombre y que te escuche. No lo expliques todo. No hay tiempo. Solo dile que hay peligro. Emilia tomó el teléfono con manos temblorosas. Nunca había usado un radio. No sabía si lo estaba haciendo bien. Papá, dijo con voz pequeña. Nada. Papá, soy Emilia. Esta vez se escuchó ruido del otro lado. Emilia. ¿Qué haces en el radio? Estoy ocupado. Papá, escúchame, por favor. Hay algo malo con el auto. ¿Qué? No te escucho bien. El auto está perfecto. Emilia respiró hondo. Tenía que hacer que la escuchara de verdad. Papá. Romina cambió algo en la computadora. Los frenos no van a funcionar en la curva. Silencio largo. Emilia, ¿de qué hablas? La vi en tu computadora por las noches. Copió archivos. Cambió el código de los frenos. Tengo fotos. Otra pausa. Cuando su papá habló otra vez, su voz sonaba diferente. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, papá, completamente segura. Julián le quitó el teléfono. Martín, soy Julián otra vez. La niña tiene razón. Tenemos evidencia del sabotaje. Los frenos van a fallar justo antes de la curva final, pero todo se siente normal porque está programado para fallar solo cuando más los necesites. ¿A qué velocidad vas? 160 km/h. ¿Cuánto falta para la curva? 30 segundos. Clara, Julián y Emilia se miraron con terror. Martín, dijo Julián con voz calmada, cuando llegues a la curva, los frenos no van a responder. Tienes que prepararte para salirte de la pista de forma controlada. ¿Estás completamente seguro? Emilia le quitó el teléfono otra vez. Papá, dijo con voz firme, acuérdate de lo que mamá siempre decía. Si el auto piensa mal, tú tienes que pensar bien. Confía en mí como confiabas en ella. Del otro lado del radio solo se escuchaba el rugido del motor y el viento. La curva final estaba a pocos segundos. Martín sintió las palabras de Emilia como un golpe en el pecho. Si el auto piensa mal, tú tienes que pensar bien. Esa frase su esposa se la había dicho 1000 veces cuando trabajaban juntos en el garaje diseñando los primeros prototipos. Al Quetzal Regia a 160 km/h. La curva final se acercaba como una pared. Martín había hecho esta curva cientos de veces en otros autos. Sabía exactamente cuándo frenar, cuánto presionar el pedal, cómo mover el volante, pero ahora tenía la voz de su hija resonando en su cabeza. Papá, ¿estás ahí? Escuchó por el radio. Aquí estoy, respondió sin quitar los ojos de la pista. ¿Vas a confiar en mí? Martín cerró los ojos por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había escuchado a Emilia? ¿Cuándo fue la última vez que le había dado importancia a algo que ella decía? Nunca. 20 segundos para la curva, gritó Julián por el radio. Martín, si vas a hacer algo, hazlo ya. El auto se sentía perfecto. Los controles respondían normal. El motor sonaba como una sinfonía. Todo el trabajo de años estaba funcionando a la perfección, pero su hija de 8 años, la niña que siempre ignoraba, le estaba diciendo que iba a morir. 10 segundos, gritó alguien en el radio. Martín vio la curva acercándose. Era ahora o nunca. Tenía dos opciones. Confiar en la tecnología que había creado o confiar en su hija. Presionó el freno. Nada. El pedal se hundió hasta el fondo, pero el auto no redujo la velocidad ni un kilómetro. El sistema de frenos estaba completamente muerto. Los frenos no responden, gritó por el radio. Su corazón se disparó. Emilia tenía razón. Su pequeña hija de 8 años había visto algo que él con toda su experiencia no había notado. La curva estaba a 5 segundos. A esta velocidad se iba a estrellar contra la barrera de contención y el auto iba a explotar. Martín, ¿qué vas a hacer?, gritó Julián. Martín recordó las palabras de su esposa otra vez. Piensa bien. ¿Y qué haría ella en esta situación? Tenía 3 opciones. Estrellarse contra la barrera, intentar tomar la curva sin frenar y salirse de la pista o el sistema de expulsión. Murmuró su esposa había diseñado un sistema de seguridad que nunca habían probado en situaciones reales. Si el auto detectaba un impacto inminente, podía expulsar al conductor del vehículo con un paracaídas automático, pero tenía que activarlo manualmente y tenía que hacerlo antes del impacto. 2 segundos para la curva. Martín tomó la decisión más difícil de su vida. En lugar de intentar esquivar la barrera,
Dirigió el auto directamente hacia ella, pero al mismo tiempo se desabrochó parcialmente el cinturón de seguridad y presionó el botón rojo que estaba debajo del volante. «Voy a activar el sistema de expulsión», gritó por el radio. Un segundo. El auto se estrelló contra la barrera a 160 kilómetros por hora. El impacto fue brutal. El Quetzal se comprimió como un acordeón, las llantas explotaron, el vidrio se hizo pedazos, pero justo antes del impacto, el asiento de Martín se disparó hacia arriba como un cohete. El sistema de expulsión funcionó exactamente como su esposa lo había diseñado. Martín salió volando del auto segundos antes de que éste se convirtiera en una bola de fuego. El paracaídas se abrió automáticamente. Martín flotó en el aire viendo cómo su auto perfecto, su obra maestra, se convertía en cenizas abajo, pero estaba vivo. «Papá», gritó Emilia por el radio. «Papá, contéstame». Martín aterrizó pesadamente en la pista, a unos 100 m de los restos del auto. Tenía el brazo izquierdo roto, cortes en la cara y le dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. «Aquí estoy», dijo por el radio con voz débil. «Estoy bien». Del otro lado del radio se escucharon gritos de alivio. «Papá, sabía que ibas a estar bien». Martín se quedó acostado en la pista, viendo el humo negro que salía de su auto destruido. Todos los inversionistas, todos los reporteros, todos los sueños de grandeza, todo se había ido en una explosión. Pero su hija lo había salvado. Su hija de 8 años, a quien nunca escuchaba, había visto algo que él no pudo ver. Había arriesgado todo para salvarlo y él había confiado en ella. Las ambulancias llegaron en 5 minutos. Mientras los paramédicos lo revisaban, Martín solo podía pensar en una cosa. Tenía que llegar a casa para abrazar a Emilia. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de escuchar todo lo que ella tenía que decir, pero primero alguien tenía que pagar por esto. Julián dijo por el radio: «Encuentra a Romina ahora». Las sirenas de las ambulancias se escuchaban cada vez más cerca. Martín seguía acostado en la pista con el paracaídas enredado a su alrededor, viendo cómo los restos de su auto seguían ardiendo. «Señor Gálvez, no se mueva», le gritó un paramédico que llegó corriendo. «Vamos a revisarlo». Pero Martín tenía la mente en otra parte. Julián seguía hablando por el radio. «Martín, ¿me escuchas? Estoy tratando de localizar a Romina, pero no contesta el teléfono». «Búscala», dijo Martín con voz ronca. «Tiene que estar en alguna parte». El paramédico le puso una máscara de oxígeno y empezó a revisar sus heridas. Brazo roto, varias costillas lastimadas, cortes en la cara, pero nada que pusiera en riesgo su vida. «Tiene suerte de estar vivo», le dijo el paramédico. Nunca había visto a alguien sobrevivir un accidente así. Suerte no. Su hija lo había salvado. Mientras lo subían a la ambulancia, Martín vio a toda la gente de la pista. Inversionistas con caras de shock, reporteros grabando todo, empleados de su empresa corriendo de un lado a otro. El test había sido un desastre total. El Quetzal había explotado en televisión nacional. Los inversionistas iban a retirar su dinero. La empresa iba a perder millones, pero lo único que le importaba era llegar a casa con Emilia. «¿A qué hospital lo llevamos?», preguntó el paramédico. «Al más cercano a mi casa», dijo Martín. «Y denme un teléfono, tengo que hablar con mi hija». En casa de Clara, Emilia, Julián y Clara seguían pegados al radio. Habían escuchado todo, el momento cuando los frenos fallaron, el crash, el silencio terrible y después la voz de Martín diciendo que estaba bien. «¿Ya saben algo de Romina?», preguntó Clara. Julián negó con la cabeza. «Nadie la encuentra. Su teléfono está apagado, no está en su trabajo, no está en su departamento». «Se fue», dijo Emilia. Sabía lo que iba a pasar y se fue antes de que la descubrieran. En ese momento sonó el teléfono de Clara. Era Martín. «Emilia, ¿está ahí?». «Sí, aquí está». Clara le pasó el teléfono a Emilia. «Papá, ¿de verdad estás bien?». «Sí, princesa. Estoy bien gracias a ti. Me salvas la vida». Emilia empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. «Tenía tanto miedo de que no me fueras a creer. Te creí y fue la mejor decisión de mi vida. El auto se destruyó completamente, completamente. Pero no importa. Los autos se pueden hacer de nuevo, los papás no». Emilia sonrió entre las lágrimas. «Llevan a arrestar a Romina». «En eso estamos trabajando». Julián está coordinando todo con la policía como si hubiera escuchado su nombre. Julián se acercó al teléfono. «Martín, tengo noticias». La policía revisó el departamento de Romina. Estaba vacío. Se llevó todo. ¿Cómo que todo? Ropa, documentos, todo. Pero los vecinos dijeron que vieron una mudanza ayer. En la noche después del horario normal.
Martín sintió una rabia fría subiendo por su pecho. Lo planeó desde antes. Sabía exactamente cuándo irse. Pero tengo algo mejor, continuó Julián. Encontramos su auto abandonado cerca del aeropuerto y tenemos las fotos que tomó Emilia. Con eso es suficiente para una orden de arresto. ¿Creen que ya se fue del país? Es posible. Pero la policía ya alertó a todos los aeropuertos. Si trata de salir con su pasaporte, la van a arrestar. 2 horas después, Martín llegó al hospital. Los doctores lo revisaron completamente. Brazo roto, 3 costillas fisuradas, varios cortes, pero nada grave. Puede irse a casa esta noche, le dijo el doctor, pero necesita reposo absoluto por 2 semanas. Cuando Martín salió del hospital, Clara, Julián y Emilia lo estaban esperando. Emilia corrió hacia él y lo abrazó con cuidado de no lastimar su brazo roto. Perdón por no creerte antes, le dijo Martín. Perdón por no escucharte nunca. Ya no importa, dijo Emilia. Lo importante es que estás aquí. En ese momento llegó una patrulla de policía. Un oficial se bajó y se acercó a ellos. Señor Galvez, soy el detective Morales. Tenemos buenas noticias. Encontraron a Romina. La arrestamos hace 1 hora en el aeropuerto. Trataba de abordar un vuelo a Venezuela con un pasaporte falso. Martín sintió un peso enorme saliendo de sus hombros. Ya confesó completamente. Dice que la contrató una empresa de la competencia para sabotear el lanzamiento del Quetzal. Le pagaron 200,000 por hacerse pasar por su novia y conseguir acceso a los archivos técnicos. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto? Desde el día que la conoció, todo fue actuado. La relación, el cariño, todo. Emilia miró a su papá. Sabía que algo estaba mal con ella. Y yo no te creí, dijo Martín. Pero nunca más voy a cometer ese error. El detective se fue después de tomar la declaración. Cuando se quedaron solos, Martín miró a su hija. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? ¿Que tuviste que pasar por todo esto sola? ¿Que no confiaste en mí lo suficiente para contarme desde el principio? Emilia lo pensó un momento. Es que nunca me escuchabas cuando te decía cosas importantes. Era verdad y dolía. Eso va a cambiar, prometió Martín. A partir de ahora, tú eres la persona más importante en mi vida y todo lo que tengas que decir va a ser importante para mí. Por primera vez en mucho tiempo, Emilia se sintió como si realmente tuviera un papá. 3 días después del accidente, Martín seguía en casa recuperándose. Su brazo estaba enyesado y le dolían las costillas cada vez que respiraba profundo, pero por primera vez en años se sentía en paz. Emilia no había ido a la escuela desde el accidente. Se quedaba en casa cuidándolo, trayéndole agua, ayudándole a comer y platicando sobre todo lo que había pasado. ¿Ya supiste qué va a pasar con la empresa?, le preguntó Emilia mientras le preparaba un sándwich. Todavía no, respondió Martín. Los inversionistas están asustados. Algunos ya retiraron su dinero, pero Julián dice que la policía tiene evidencia suficiente para demostrar que fue sabotaje. ¿Eso ayuda? Espero que sí, porque si no vamos a tener que cerrar la empresa. Emilia se quedó callada un momento. Estarías muy triste si tuvieras que cerrarla. Martín la miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque siempre parecías más feliz trabajando que estando conmigo, como si la empresa fuera más importante que yo. Las palabras de Emilia le pegaron como un puñetazo. Era cierto. Durante años la empresa había sido su obsesión, su forma de escapar del dolor de haber perdido a su esposa. La empresa nunca fue más importante que tú, dijo Martín. Solo no sabía cómo ser tu papá sin tu mamá. Podrías haber empezado por escucharme. Tienes razón. En ese momento sonó el teléfono. Era Julián. Martín, tengo noticias. Romina confesó todo y es peor de lo que pensábamos. ¿Qué pasó? ¿Puedes venir a la comisaría? O mejor aún, ¿puedo ir a tu casa? Necesito que escuches esto junto con Emilia. Ella es la que descubrió todo. 1 hora después, Julián llegó acompañado del detective Morales. Se sentaron en la sala mientras Emilia servía café para todos. Antes de empezar, dijo el detective, quiero decirle algo a Emilia. Lo que hiciste fue muy valiente. Sin ti, tu papá estaría muerto y nunca habríamos descubierto la verdad. Emilia sonrió tímidamente. Solo quería proteger a mi papá. Y lo lograste, dijo Julián. Ahora déjame contarte lo que averiguamos. Julián sacó una carpeta llena de documentos. Romina Duarte no es su nombre real. Se llama Carla Mendoza. Tiene 34 años y es una espía industrial. Ha trabajado para diferentes empresas, infiltrándose en compañías rivales para robar información. ¿Espía industrial?, preguntó Emilia. ¿Eso existe? Sí, respondió el detective. Es más común de lo que crees.
Las empresas pagan mucho dinero por los secretos de sus competidores. ¿Quién la contrató?, preguntó Martín. Motores del Norte, la empresa de Guadalajara, están tratando de desarrollar su propio auto inteligente, pero van años atrasados. Cuando supieron que el Quetzal estaba listo, decidieron sabotearlo. Julián mostró más documentos. Le pagaron 200,000 pesos, 100,000 por conseguir los archivos técnicos y otros 100,000 por sabotear el test. ¿Cómo me encontró?, preguntó Martín. Llevaba meses estudiándote. Sabía sobre la muerte de tu esposa. Sabía que estabas solo con Emilia. Sabía que trabajabas demasiado. Calculó exactamente cómo acercarse a ti. Emilia se sintió enojada. Entonces, ¿N gustó mi papá? Para nada, dijo el detective. Todo fue actuado. Incluso tenía un guión con frases que debía decir en diferentes situaciones. Martín sintió una mezcla de rabia y humillación. Había sido completamente engañado. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? 6 meses, respondió Julián. Desde que Motores del Norte supo que el Quetzal estaba casi listo. ¿Y cómo sabían tanto sobre el proyecto? Ahí viene lo peor, dijo el detective. Tenían información interna. Alguien en tu empresa les estaba pasando datos. Martín se puso pálido. ¿Quién? Roberto Villarreal, tu jefe de desarrollo técnico. Roberto Martín no podía creerlo. Trabaja conmigo desde hace 10 años. Motores del Norte le ofreció un trabajo como director general, pero necesitaba entregar el Quetzal destruido para demostrar su lealtad. Él sabía sobre el sabotaje. Sabía que Romina iba a robar información, pero no sabía que iba a intentar matarte. Cuando se enteró, trató de detenerla, pero ya era demasiado tarde. Emilia estaba escuchando todo con atención. Eso significa que había 2 personas malas en la empresa de papá. Sí, dijo Julián. Romina era la espía, Roberto era el informante, pero Roberto nunca quiso que nadie saliera lastimado. ¿Dónde está Roberto ahora?, preguntó Martín arrestado. Está cooperando completamente con la investigación. Dice que se arrepiente de todo. Martín se quedó callado por un minuto largo. 10 años trabajando con Roberto, confiando en él, compartiendo secretos y todo el tiempo lo había estado traicionando. ¿Qué va a pasar con la empresa?, preguntó finalmente. Buenas noticias, dijo Julián sonriendo. Cuando los inversionistas se enteraron de que todo fue sabotaje, decidieron quedarse. Más aún, quieren invertir más dinero. Dicen que si alguien trata de destruir tu tecnología, debe ser porque es muy buena. ¿En serio? ¿En serio? Y hay más. 3 empresas internacionales quieren comprar la licencia del sistema de expulsión que te salvó la vida. Tu esposa no solo te salvó, sino que también salvó la empresa. Emilia sonrió. Mamá siempre fue muy inteligente. Sí, dijo Martín mirando a su hija. Y tú también. Sin ti nunca habríamos descubierto nada de esto. Cuando Julián y el detective se fueron, Martín y Emilia se quedaron solos en la sala. ¿Estás bien?, le preguntó Emilia. Sí, pero todavía no puedo creer que Roberto me haya traicionado. A veces las personas hacen cosas malas porque tienen miedo, dijo Emilia. Tal vez él tenía miedo de perder su trabajo. Martín se sorprendió de la sabiduría de su hija. ¿Cómo sabes eso? Porque a veces yo también tengo miedo. Miedo de que no me quieras. Miedo de molestarte. Miedo de que te vayas como se fue mamá. Martín la abrazó con su brazo bueno. Nunca me voy a ir y nunca voy a dejar de quererte. Eso te lo prometo. Era la primera promesa que le hacía a Emilia, que sabía que iba a cumplir. 2 semanas después, Martín pudo quitarse el yeso del brazo. El doctor le dijo que tenía que hacer terapia física, pero que se había recuperado muy bien. ¿Duele?, le preguntó Emilia cuando salieron del hospital. Un poco, pero nada comparado con lo que pudo haber pasado. Camino a casa, Martín hizo algo que no había hecho en años. Se detuvo en una heladería. ¿Quieres un helado?, le preguntó a Emilia. Ella lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿No tienes una junta importante? La junta más importante de mi vida eres tú. Se sentaron en una mesa de la heladería. Emilia con un helado de chocolate con chispas. Martín con uno de vainilla. Era raro estar ahí sin prisa, sin teléfono, solo hablando. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué dejaste de hablarme después de que murió mamá? La pregunta llegó sin avisar. Martín se quedó con la cuchara a medio camino. No dejé de hablarte. Sí, lo hiciste. Antes me contabas cosas, me llevabas a la oficina, me explicabas cómo funcionaban los autos. Después de que murió mamá, solo me decías sola y ve a hacer tu tarea. Martín sintió un nudo en la garganta. Era cierto, completamente cierto. Es que cada vez que te veía me acordaba de ella. Tiene sus ojos, su sonrisa,
Hasta hablas como ella a veces. Y me dolía mucho. ¿Te dolía que me pareciera mamá? No me dolía recordar que ella ya no estaba y fue más fácil trabajar todo el tiempo que estar en casa recordando. Emilia lamió su helado pensativamente, pero yo también la extrañaba y además te extrañaba a ti. Las palabras de su hija le pegaron directo al corazón. Había estado tan ocupado huyendo de su propio dolor que nunca pensó en el dolor de Emilia. Perdóname, dijo Martín. Fui un papá muy malo. No fuiste malo, solo estabas triste. Eso no es excusa. Tenía que cuidarte, no huir de ti. Se quedaron callados un momento comiendo sus helados. ¿Sabes qué es lo que más me gustaba de mamá?, preguntó Emilia. ¿Qué? Que siempre me escuchaba. Aunque estuviera ocupada, aunque fuera algo tonto, siempre me ponía atención. Tu mamá era muy sabia. Y tú también puedes ser así, solo tienes que practicar. Martín sonrió. Su hija de 8 años le estaba dando consejos de vida. ¿Tienes más consejos para tu papá? Sí, no trabajes tanto. Los autos pueden esperar, pero yo estoy creciendo y no me voy a quedar pequeña para siempre. Tienes razón. ¿Algo más? Habla más. No solo hola. ¿Y cómo te fue en la escuela? Pregúntame cosas de verdad. ¿Cómo qué? ¿Cómo que pienso? ¿Qué me gusta? ¿Qué me da miedo? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Emilia sonrió. Ingeniera como mamá, pero voy a hacer autos que protejan a las personas, no solo que vayan rápido. Eso suena perfecto. Cuando llegaron a casa, la casa se sentía diferente, menos fría, menos silenciosa. Rosa había puesto flores en la mesa del comedor y había música suave sonando. Señor Martín, llegó esto para usted, le dijo Rosa entregándole un sobre grande. Martín lo abrió. Era una carta de los inversionistas principales de la empresa. Estimado Martín, leyó en voz alta para que Emilia escuchara. Después de los eventos recientes, queremos confirmar nuestro apoyo total al proyecto Quetzal. Tu dedicación a la seguridad demostrada en el test nos confirma que estamos invirtiendo en la empresa correcta. Adjunto encontrarás un cheque por millones de dólares adicionales para continuar el desarrollo. Papá, eso es increíble. Sí, dijo Martín, pero no se veía tan emocionado como esperaba Emilia. ¿Qué pasa? ¿No estás contento? Martín dobló la carta. Estoy contento, pero ya no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Esto dijo señalando a Emilia, estar aquí contigo, conocerte de verdad, ser tu papá. Esa noche, después de cenar se sentaron en el sofá a ver una película. Emilia se acurrucó junto a Martín, algo que no había hecho en años. Papá, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Cuando estabas en el hospital pensé que tal vez era mi culpa, que si no hubiera descubierto lo de Romina, no habrías tenido el accidente. Martín la abrazó más fuerte. Emilia, Moraine. Si no hubieras descubierto lo de Romina, yo estaría muerto. Me salvas la vida. Eres mi heroína. De verdad, eres la persona más valiente que conozco. Se quedaron viendo la película en silencio, pero era un silencio cómodo. No el silencio frío de antes, sino el silencio de dos personas que finalmente estaban aprendiendo a estar juntas. Papá, ¿mañana me puedes llevar a la escuela? Claro. ¿Y si después te recojo y vamos a almorzar juntos? ¿No tienes trabajo? El trabajo puede esperar. Mi hija es más importante. Emilia sonrió y cerró los ojos, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Martín la miró dormir y por primera vez entendió lo que realmente importaba. No los autos, no el dinero, no el éxito. Lo que importaba era esta niña que había arriesgado todo para salvarlo. Su familia. 6 meses después, la fábrica de Galvez Motors estaba más activa que nunca. El nuevo Quetzal, mejorado y con sistemas de seguridad aún más avanzados, había sido un éxito total. Las órdenes llegaban de todo el mundo, pero Martín ya no vivía en la oficina. Papá, ya llegué a la escuela, gritó Emilia entrando a la casa. Aquí estoy, respondió Martín desde la cocina. ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? Saqué 10 como siempre. Martín sonrió mientras terminaba de preparar la merienda. Ahora llegaba a casa todos los días a las 5 de la tarde sin excepción. ¿Y la presentación de ciencias, ya la terminaste? Casi. Solo me falta explicar cómo funcionan los sistemas de seguridad de los autos. ¿Quieres que te ayude? Sí, pero esta vez explícame como si fuera tu socia, no como si fuera una niña pequeña. Se sentaron en la mesa del comedor con la laptop de Emilia y varios libros de ingeniería. En los últimos meses, Martín había descubierto que su hija tenía una mente brillante para la mecánica. Mira, dijo Martín mostrándole un diagrama. El sistema de frenos tiene 3 niveles de seguridad.
Si falla el primero, se activa el segundo automáticamente. Y si fallan los dos primeros, entonces se activa el tercer nivel, que es mecánico, como en el accidente. ¿Recuerdas? Sí, pero tú tuviste que usar el sistema de expulsión que hizo mamá. Exacto. Tu mamá siempre pensaba en todas las posibilidades. Emilia dibujó el diagrama en su cuaderno, agregando sus propias notas. Papá, ¿puedo preguntarte algo sobre el día del accidente? Claro. ¿En serio? ¿Confiaste en mí cuando te dije que había peligro o solo tuviste suerte? Martín dejó de escribir y la miró seriamente. Confíe en ti completamente. Fue la primera vez en mucho tiempo que realmente escuché lo que me decías. ¿Y no te arrepientes? La empresa perdió mucho dinero por el auto que se destruyó. ¿Sabes cuánto dinero vale tu papá vivo comparado con un auto destruido? Emilia lo pensó un momento. $1.000.000 más. 10 millones más. ¿Cuánto entonces? No tiene precio para ti. No tiene precio. Emilia sonrió y siguió dibujando. Esa tarde, después de terminar la tarea, fueron al parque que estaba cerca de casa. Era algo que hacían todas las semanas. Ahora mira, papá, dijo Emilia señalando hacia un auto que pasaba. Ese es un modelo viejo. Las llantas están gastadas y el escape echa humo negro. ¿Qué le recomendarías al dueño? ¿Que revise el motor y que cambie las llantas antes de la temporada de lluvias? Martín se impresionó una vez más de lo observadora que era su hija. ¿Sabes qué? Cuando cumplas 18 años, vas a ser mi jefa de ingeniería. En serio, pero antes tienes que estudiar mucho. Ya estoy estudiando y tú me vas a enseñar todo lo que sabes, todo lo que sé y más. Se sentaron en una banca a ver pasar a las personas. Era un momento perfecto, sin prisa, sin teléfonos, sin trabajo. Papá, ¿extrañas cómo era tu vida antes? ¿Antes qué? Antes de que descubriéramos lo de Romina, cuando trabajabas todo el tiempo. Martín lo pensó honestamente. No, para nada. Antes trabajaba mucho porque no sabía cómo vivir. Ahora trabajo lo necesario y vivo de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Antes llegaba a casa cansado y enojado. Ahora llego a casa emocionado porque voy a verte. Y no te aburres conmigo. No soy tan interesante como los autos. Martín se rió. Emilia, tú eres 1000 veces más interesante que cualquier auto. Los autos solo hacen lo que les programas. Tú piensas, creas, me sorprendes todos los días. Como cuando descubrí lo de Romina, como cuando descubriste lo de Romina. Pero también como cuando me explicas tus teorías sobre por qué los gatos caen siempre de pie. O cuando inventas nuevas formas de hacer la tarea de matemáticas. Se levantaron de la banca y empezaron a caminar de regreso a casa. El sol se estaba ocultando y las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Martín se detuvo y miró a su hija. Creo que estaría muy orgullosa. Orgullosa de ti por ser tan valiente y orgullosa de mí por finalmente aprender a ser tu papá. Y orgullosa de que salvamos la empresa. Eso también. Pero creo que lo que más la haría feliz es vernos juntos hablando, riéndonos, siendo una familia de verdad. Llegaron a casa justo cuando Rosa estaba sirviendo la cena. Se sentaron en la mesa como todas las noches ahora, y platicaron sobre todo lo que había pasado en el día. Después de cenar, Emilia se fue a bañar y Martín se quedó recogiendo la mesa. Miró alrededor de la casa. Ya no se sentía fría ni vacía. Había dibujos de Emilia en el refrigerador, sus libros de la escuela en la mesa, sus zapatos junto a la puerta. Había vida. Su teléfono sonó. Era un mensaje de la oficina sobre un problema con un proveedor. Martín leyó el mensaje, lo pensó un segundo y escribió de vuelta. Lo revisamos mañana. Ahora estoy con mi familia. Guardó el teléfono y subió a darle las buenas noches a Emilia. La encontró en su cuarto leyendo un libro sobre inventoras famosas. ¿Ya te vas a dormir?, le preguntó. En un ratito. ¿Me puedes leer un capítulo? Por supuesto. Se sentó en la cama junto a ella y abrió el libro en la página marcada. Era la historia de una mujer que había inventado el sistema de dirección asistida para autos. ¿Crees que yo pueda inventar algo así de importante?, preguntó Emilia. Creo que vas a inventar cosas aún más importantes. ¿Cómo qué? Martín arropó y le dio un beso en la frente. No lo sé todavía, pero sea lo que sea, va a ser increíble. Apagó la luz y se dirigió hacia la puerta. Papá, lo llamó Emilia en la oscuridad. Sí. Gracias por escucharme. Gracias por salvarme la vida. Gracias por ser mi papá de verdad. Martín sonrió en la oscuridad. De nada, princesa. Dulces sueños. Cerró la puerta y bajó las escaleras. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá de la sala. Por primera vez en años se sentía completamente en paz.
Había aprendido que las mejores innovaciones no estaban en los autos que fabricaba, sino en los pequeños gestos diarios que construían una familia. Y Emilia, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sintiendo que tenía un papá de verdad. ¡Qué historia tan increíble acabamos de vivir juntos! Martín y Emilia nos enseñaron que a veces las voces más pequeñas son las que pueden salvarnos de los peligros más grandes. Esta historia de sabotaje, valentía y redención familiar nos recuerda que escuchar a nuestros seres queridos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si te emocionaste con el valor de Emilia y la transformación de Martín, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. ¿Te identificaste con algún personaje de esta historia? ¿Has vivido alguna situación donde tuviste que ser valiente como Emilia? ¿O tal vez necesitaste aprender a escuchar mejor como Martín? Compártenos tu experiencia en los comentarios. Y si quieres seguir disfrutando de más historias llenas de suspenso, drama y lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que disfruta de estas historias que llegan directo al corazón.